Bien, vamos a seguir con el tema de habilidades socioemocionales y esta vez vamos a tocar el tema de comunicación asertiva. ¿Qué es esto de comunicación asertiva? Es un estilo de comunicación que permite expresar ideas, sentimientos, problemas, necesidades de forma directa, segura, tranquila, transparente y honesta, buscando ser empático y respetuoso con las otras personas. Algunos tipos de comunicación y actitudes que solemos encontrar, yo he puesto aquí 3, ¿no? Ahora vamos a ver otros también. Una comunicación o una actitud agresiva, una comunicación pasiva y una comunicación asertiva. Yo creo que la agresiva todos la reconocemos, sabemos cuando una persona es agresiva, no solamente en su actitud y en su comunicación, también sabemos reconocer una forma de comunicación pasiva en donde la persona efectivamente recibe, acepta, asimila, ¿no? Y no hace ningún tipo de reacción. Pero el tema es el descubrir cómo podemos ser en el medio de estas dos una comunicación asertiva, una comunicación que nos permita llegar de la mejor manera posible. Pero antes de darles más características sobre esta comunicación asertiva, permítanme hablarles de otras en donde también la actitud juega un tema fundamental. La soberbia. Nosotros a veces cometemos el error de saber un tema y al saber el tema, y el error no viene en el saber el tema, sino el error viene en dar porque todo lo conocemos, todo lo sabemos y asumimos una actitud soberbia sobre las cosas. Y entonces aquí me gustó esta frase de Papini, que dice: el soberbio no concibe que cualquier otro pueda tener cualidades o dotes de las que él carece. El soberbio no puede soportar, creyendo estar por encima de todos, que otros estén en lugares más altos que él. Tenemos la gran ventaja que Diosito nos dio la oportunidad de aprender, pero hay otras personas que no. Y hay que ser lo suficientemente inteligente, sabio y humilde para poder transmitir las cosas que nosotros sabemos, porque de todas maneras la otra persona tiene una experiencia y un conocimiento que también podría compartir que nosotros y que nosotros no sabemos. Entonces la soberbia es una de las cosas que en términos por lo menos de conocimiento y de comunicación tenemos que erradicar radicalmente. Porque tenemos que aprender a comunicarnos sin soberbia. Es posible que nosotros sepamos mucho sobre un tema, pero hay que ayudarnos a descubrir ese conocimiento que la otra persona tiene para que la comunicación fluya. Vuelvo a repetir, lo fundamental en la comunicación es que podamos entendernos bajo el principio de la confianza mutua. Cuando la confianza se pierde, cuando se crean las dudas, cuando no hay ese nivel de relación, no digo de igual a igual, pero sí de posibilidades de intercambiar, ¿no? Experiencias diferentes, entonces creo que ahí es donde fallamos y nuestra comunicación comienza a fallar. Y otra de las situaciones de comunicación y de interrelación que normalmente encontramos es el tema de la indiferencia. Me importa poco o nada lo que tú pienses, me importa poco o nada lo que tú sientas, me importa poco o nada lo que tú digas. Y acá hay una frase de Luther King que dice: no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Miren qué fuerte es la frase, porque la indiferencia es un tema que además a uno en particular lo afecta, y lo afecta mucho más, ¿no? Hay un vals que recuerden que dice: ódiame, quiero, ¿no? Odio quiero más que indiferencia. Es verdad, pues, porque por lo menos en el odio uno se expresa. En la indiferencia simplemente a uno ni siquiera lo toman en cuenta. Aquí el tema es que si nosotros no tomamos en cuenta a nuestro interlocutor, el interlocutor se va a percatar de eso y va a sentirse mal.
Ese es uno de los detalles fundamentales en el proceso de comunicación que debemos de comenzar a corregir. Sabemos muchas cosas, sí, pero la otra persona también sabe muchas cosas. Su mundo tiene sus propias visiones y nos puede enseñar a nosotros también mucho. Tenemos que aprender a ser humildes siempre. La soberbia no es una buena consejera ni una buena compañera. Frases célebres dentro de este ámbito, ¿no? Te lo dije. Uy, Dios. Nunca haces lo que te pido. Creo que todos estarán de acuerdo con lo que les voy a decir. O sea, ya tomaste la decisión, ya dijiste que lo que tú estás opinando es lo que debe ser y es lo correcto. Es muy interesante tu propuesta, pero tengo una mejor idea, con lo cual hemos matado la idea o cualquier otra idea de otro. Parece que no aprendieras nunca, ya le metiste un sable de frente, la pobre persona no va a aportar nunca más después de una frase de esa naturaleza. ¿Cuántas veces debo de repetir lo mismo? Como tratarlo como chiquito malcriado y aún así, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te voy a repetir lo mismo? Cuidado, la otra persona tiene su propio espacio. Siempre haces lo que no debes. Igual, machacamos nuevamente el tema de prejuzgar. Hay que terminar este documento para mañana. Una de las cosas que normalmente suele pasar en los trabajos es, este documento tiene que estar para mañana y te lo entregan a las 5 o 6 de la tarde cuando estás para ir para tu casa. Una más y estás fuera. El trabajo sobre la base de la amenaza. Hay que tener mucho cuidado con eso. Parece que lo hicieras a propósito. Volvemos a prejuzgar, volvemos a poner cizaña a la relación. Te voy a decir algo que no quiero que repitas. Dios. Esto es algo que, por ejemplo, en el mundo del periodismo no se puede hacer. Oye, te voy a contar algo off the record. Por supuesto que ese off the record va a salir de todas maneras. Entonces, hay que cuidarnos de estas frases y de muchas otras, por supuesto, son algunos ejemplos que tenemos que tener cuidado al usarlas y en lo posible evitarlas. Las personas quieren que las escuchen. Hay una necesidad de ser escuchados. Y esto pasa con las personas, con las comunidades, con los grupos sociales. Necesitamos aprender a escucharnos. Hablar no es suficiente. Escuchar es más importante. ¿Y cómo jugamos con el tema de la escucha, ¿no? Elegir el sitio y el momento inadecuado. Realizar otra actividad mientras pretendemos escuchar. Interrumpir a la otra persona. Claro, uno quiere hablar y la interrumpe. No escuchar o escuchar, ¿no? Para buscar cómo le contestamos. O sea, no escuchar para entender, ¿no? Sino para contestar. Cuidado, lo importante de la escucha es escuchar para entender. Dedicar más tiempo a hablar de nosotros que escuchar a los otros. Otros elementos, ¿no? de la escucha, ¿no? de la supuesta atención que debemos pretender o que tenemos que buscar para llegar mejor a nuestro interlocutor. Interpretar el mensaje a priori, prestando atención solamente a partes del mensaje, distraernos con cualquier cosa que pasa, prejuzgar, dar lecciones o aconsejar cuando no se las piden, sermonear, desaprobar, insultar, ironizar, lo cual es terrible, ¿no? O descalificar, subestimando a la otra persona. Hay que tener mucho cuidado con estos detalles. Al principio decíamos, no, sí, yo sé comunicarme, yo sé hablar, yo también sé escuchar. Ya, pero todos estos detalles los tenemos que tomar en consideración para que esa comunicación que usted realiza con sus pares, con sus superiores, con sus subalternos o con poblaciones en general, con comunidades en general, sean eficaces, eficientes, veraces, transparentes, honestas y que sus interlocutores lo entiendan de esa manera. Reconocer y valorar el trabajo de los demás es clave, ¿no? Usar la comunicación para apreciar los logros, mejorará la satisfacción de los trabajadores, de las personas con las que estamos trabajando, ¿no? Porque nos va a hacer sentirnos mejor y va a hacer sentir mejor a la otra persona.
Vuelvo a reiterar, las emociones y los sentimientos forman parte intrínseca de las personalidades, forman un todo con la parte cognitiva. Y entonces es importante que las personas se sientan motivadas, incentivadas, estimuladas, que piensen y que se den cuenta que se están poniendo en su lugar para tomar decisiones. Y por supuesto, entonces cuando las decisiones son sentidas de esa manera, uno aporta y se encamina hacia el logro de objetivos. La comunicación asertiva, ¿no? Hay que ajustar el mensaje en función de la comunicación. Para ser efectivos, como vemos aquí, las personas deben analizar qué técnica y estilo emplean según el destinatario y las circunstancias de cada caso, lo que hemos enunciado ya en alguna otra oportunidad, utilizando este triángulo comunicacional que les hablé en la primera sesión. Necesitan controlar, y es necesario controlar, si la comunicación va a ser individual, grupal o masiva. Y vuelvo a reiterar una vez más, y perdonen que sea una suerte de estribillo, las emociones son fundamentales. El manejo de emociones es fundamental para que la comunicación sea eficaz y sea eficiente. Aquí algún elemento clave: ser entusiastas, ¿no? El contenido es importante, pero tampoco hay que olvidar el modo en el que es tratado. Un líder que dialogue de forma apática no puede esperar que sus palabras inyecten energía y motivación en sus colaboradores. Imaginemos aquí, en este momento yo les voy a hablar de comunicación. Ustedes saben que la comunicación es importante y es tan importante que establece, que permite que la gente se entienda. Claro, bajé la voz, bajé el tono, bajé mi estilo y ustedes se podrán contagiar o a los 30 segundos se dormirán o simplemente cambiarán. Aquí lo clave es que uno tiene que ser entusiasta a la hora de comunicarse, porque va a contagiarlo, va a permitir que la gente se sienta también partícipe del proceso. Recuerde que el cerebro humano, y acá hay un detalle que ustedes seguramente conocen, hay las neuronas espejo, ¿no? Que nos llevan a imitar el comportamiento que tenemos enfrente, tanto en lo positivo como en lo negativo. Por supuesto, si nosotros tenemos una actitud negativa, no me interesa, no me importa, déjalo ahí, se contagia. Pero si tenemos a la vez una actitud, o mejor dicho, si tenemos en lugar de una actitud más bien positiva, proactiva, de buscar soluciones y no solamente los problemas, entonces la cosa va a contagiarse. ¡Ah, qué buena idea! Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. El público se contagia. Hay neuronas espejo en el cerebro de todos nosotros. Para mejorar la comunicación interpersonal, tenga en cuenta lo siguiente. Diga, ¿no? O sea, diga las cosas claramente. Asegúrese que fue comprendido, verifique y haga seguimiento. En determinados casos es mejor escribir y dejar constancia. Deje abierta la posibilidad de preguntar y consultar si hay dudas. Aquí hay una serie de recomendaciones que ustedes las pueden revisar con calma en el propio PPT. Las voy a ir pasando ligeras para no extendernos demasiado, pero sí tómenlas en cuenta a la hora que revisen esta presentación. Reafirme el contenido de la solicitud para verificar si se está en lo correcto. Si surgen dudas, pregunte. Y si usted está haciendo la exposición, siempre diga: me he dejado entender, está clara la explicación, y entonces permita que las preguntas fluyan. Frente a posibles eventualidades, es mejor que determinadas solicitudes se hagan por escrito. Si va a hacer un reporte de trabajo, por ejemplo, defina a quién va dirigido, porque eso es un tema clave. Cuide la seguridad de la información. No puede poner cosas que, digamos, van dirigidas al público en general y con una terminología o con términos o palabras que no las va a entender el público en general. Usted tiene que tener muy claro quién es su interlocutor. Hágalo por escrito, recabe toda la información posible, establezca un equilibrio entre lo bueno y lo malo, arribe a conclusiones y sistematice la experiencia. Finalmente, para mejorar esa comunicación interpersonal, observe, escuche, comprenda, averigüe, recomiende, sugiera, supervise, aclare dudas y busque la mejor manera de llegar.
El relato, como les decía en otra oportunidad, el relato es una manera de llegar a las personas, contando historias que pueden ser de los propios usuarios, historias que pueden ser creadas por usted, historias que pueden ser parte de su propia experiencia. Pero antes de elaborar, de estructurar y de cantar o de recitar o de simplemente decir una historia, escuche para ver si va a ser oportuna ese relato. ¿Qué más tenemos? Un ejemplo, y esto se los dejo como ejercicio para que lo hagan ustedes. Un cliente cualquiera, como cualquiera de nosotros, que busca una pronta atención, una atención amable y personalizada, precios razonables si va a comprar algo, calidad, ¿no?, acorde con la inversión, un horario cómodo, proximidad geográfica, créditos variados, local cómodo y limpio. Si usted tiene que tratar con algún tipo de interlocutor, ¿qué le va a ofrecer? ¿Qué tipo de servicios le va a ofrecer? ¿Cómo va a establecer su relación? Y la pregunta más general y más simple de todas, ¿cómo quisiera que lo traten a usted? Y entonces, sobre la base de esa pregunta, entonces establezca la relación con el resto de las personas. No hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Unos pasos finales. Expresa cómo te sientes para hacer una comunicación asertiva. Manifiesta lo que piensas. Di lo que quieres que suceda, sin agredir a los demás y a la vez sin someterse a voluntad ajena. Y los tips finales para que los tengamos claros. Escuche y evalúe el contexto. Utilice el lenguaje sencillo en primera persona con palabras positivas. El tono y el lenguaje no verbal también hace parte del mensaje, lo que hemos mencionado en más de una oportunidad. Transmita confianza, sea coherente y respete al otro. Cuide sus emociones, pero utilícelas, ¿no? Y asegúrese que el mensaje se entendió. Busque permanentemente la retroalimentación. Espero que les haya servido y nos seguimos viendo en habilidades socioemocionales.